Gracias, querida María Eugenia. Bienvenidas todas y todos. Muchas gracias a los panelistas por aceptar esta invitación a hablar respecto de este trabajo que estamos impulsando. Yo voy a compartir pantalla para hacer una pequeña presentación y comentarles, digamos, va a ser muy corta, pero me parece interesante hablar de esto porque para mí el interés por las guías de jurisprudencia constitucional, la idea de este proyecto en general, creo que nace al mismo tiempo que mi interés por las medidas cautelares. Esta es una presentación, es muy reducida, pero que ya la venía trabajando desde hace años, en la cual hablaba de la construcción de la garantía como una suerte de labor del escultor. Entonces, la jurisprudencia constitucional como escultura a mí me suena como una metáfora bastante importante. ¿Por qué? Porque al final a un escultor se le entrega un encargo, se le entrega unos planos de lo que se quiere que la estructura o la escultura sea, y después de él se queda ahí con un pedazo de piedra tratando de ver cómo le da forma, ¿no? Y yo creo que la jurisprudencia constitucional se parece a eso, ¿no? En el sentido de que la Constitución de la República le da a la Corte Constitucional un encargo de desarrollar el contenido de los derechos y las garantías jurisdiccionales. La ley de garantías jurisdiccionales de algún modo prefija cómo deberían ser entendidas estas garantías, en específico, en este caso, las medidas cautelares. Y después la Corte Constitucional se queda con el encargo de lograr que eso se transforme en lo que en los planos está. Entonces, el tema es que, claro, para el momento en que yo exponía esta presentación hace ya varios años, creo que la escultura todavía no tomaba forma. Y las guías de jurisprudencia constitucional en general te dan cuenta de que ya está, la jurisprudencia constitucional ha llegado a un punto, yo creo, de meridiana madurez como para tener una idea de cómo se van perfilando las garantías, ¿sí? Y en específico, las medidas cautelares. Entonces, al final, las guías de jurisprudencia constitucional no son sino una foto de toda la escultura para que no se juzgue por un golpe de cincel, ¿sí? Cada caso termina siendo un golpe de cincel, a veces podría ser un poco más exagerado, otras veces no, a veces se puede rectificar o no, pero si uno no ve toda la escultura como está quedando, pues entonces uno puede estar prejuzgando con base en generalizaciones apresuradas. Y esa es la idea de las guías de jurisprudencia constitucional, dar a la gente una idea general de cómo el régimen de garantías, de derechos, está siendo diseñado o modelado por la Corte Constitucional. Ahora sí, sobre las medidas cautelares en general, o las garantías en general, perdón, y las medidas cautelares en específico, a mí me parece que esta es una imagen que muestra cuál es la tensión que existe y sobre la cual subyace la protección del ciudadano contra el poder público, ¿no? Por un lado, bueno, Tino Eugenio presenta las dos caras de la moneda, ¿no? Aquí tenemos eh, una tensión muy fuerte entre lo que es el interés general y los derechos de las personas, ¿no? Y cuando triunfa el interés general, muchas veces los derechos de las personas se ven un poco, eh, digamos, limitados, restringidos, como por ejemplo el de este señor que tiene que correr desde su habitación hasta el baño por medio de la carretera, ¿sí? Por otro lado, hay veces en que, en cambio, el equilibrio se va para el otro lado y la carretera tiene que girar para no, eh, digamos, no acabar con la casa del otro señor, ¿no? Me parece que esa tensión está presente, ¿no? Y en las garantías jurisdiccionales es muy importante de tenerla en consideración, sobre todo en el contexto actual en el que estamos hablando de una desnaturalización de las garantías jurisdiccionales. Porque claro, si es que hablamos de desnaturalización, eso significa que tenemos que entender cuál es la naturaleza de la garantía. Y más allá de lo elocuente que ha sido Miguel con ejemplos históricos y literarios muy interesantes, yo más bien quería apelar a las imágenes, ya que estamos en esta época un poquito más, veamos, de la era digital. Y para mí este video, no sé si es que se lo ve, eh, espero que sí, creo que es bastante interesante. ¿Me confirmas, María Eugenia? ¿Sí? Puede ver ¿No? todavía. Creo que hay que dejar. Ya, ahí.
Perfecto. No, no se puede ver todavía. ¿No se puede ver? Un segundo. Dejar de compartir. Y voy a volver a compartir, ¿sí? Compartir y ahí. Perfecto. Ahí sí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, lo que yo quiero, cuando yo explico en clases las medidas cautelares, utilizo este video, me parece muy interesante, porque permite saber cuáles son las características que definen la naturaleza de las medidas cautelares, ¿no? Si ustedes ven, imaginen que esa piedra es del poder, ¿no? Es del ejercicio del poder, que aplasta todo lo que pasa, digamos, todo lo que está en su camino, ¿no? Y esta ciudad, de algún modo, está siendo acosada, está siendo amenazada por ese ejercicio del poder. Entonces, al final el gigante termina cumpliendo la función del juez cuando emite medidas cautelares. Dice, a ver, eh, voy a dar una protección provisional a la ciudad y esta protección es revocable porque el juez lo que hace es oponerse frente a la piedra. Evitar que este momento y la inercia de la que habla el video aplasten la ciudad, ¿no? Claro, el tema es que esta protección, como les digo, es provisional y revocable. Y el gigante, el juez, que de algún modo se opone al poder, lo que hace es dar esta protección hasta saber, hasta en efecto juzgar si realmente se lo merece, ¿no? Al final, parecería que la ciudad, y malinterpretando al gigante, simplemente, bueno, ataca y entonces el gigante dice, bueno, pues no se lo merece y en sentencia el poder arrasa con la ciudad. Y yo creo que entender en esta metáfora las garantías jurisdiccionales nos va a ayudar para entender cuándo las garantías jurisdiccionales están siendo desnaturalizadas, ¿ah? Por ejemplo, cuando la protección no es provisional, cuando la protección no es revocable, cuando la medida cautelar se basa en pruebas respecto de la real ocurrencia de los hechos, entre otras desviaciones, ¿no? Pero mientras mantenga las características que esta metáfora nos permite ver, pues las garantías de algún modo van a ser bien utilizadas, adecuadas, útiles y necesarias en nuestro Estado, ¿no? Solo me quedaría con una cuestión para llegar a las preguntas, que es el hecho de que, al igual que en el arte, volviendo a la metáfora de la escultura, con el derecho, y sobre todo con el derecho jurisprudencial, un poco queda a visión o a juicio de quien aprecia la obra, el decidir si es que esta obra es adecuada o no. Y en ese sentido, las guías de jurisprudencia constitucional y esta en específico lo que permite a ustedes es hacerse una idea adecuada respecto de dónde está la jurisprudencia de la Corte en este momento y de algún modo poder criticar con argumentos respecto de hacia dónde tendría que ir. Muchísimas gracias, María Eugenia.